Hola a todos y bienvenidos al día número 16 del reto de transformación personal de 21 días. ¿Para qué? Para convertirte en tu mejor versión. En esta conferencia nosotros vamos a hablar de la pereza y en este caso particular sobre la pereza espiritual según Santa Hildegarda de Bingen. Existen varios tipos de pereza. Es increíble cómo la pereza representa uno de los vicios que son madre de todos los vicios y que va en ascendencia. Si nosotros dejamos que la pereza domine nuestro cuerpo, nosotros inevitablemente vamos a caer en un círculo vicioso donde ese vicio se va a hacer cada vez más acentuado en nuestras vidas y podemos tener muchas complicaciones con respecto a este vicio. Por eso en esta conferencia les voy a hablar sobre los tipos de pereza, la pereza física, la pereza espiritual, la pereza a nivel mental. Brindaremos ejemplos prácticos de estos tipos de pereza, el significado bíblico de la pereza, obviamente la definición de pereza, y vamos a hablar también de cuáles son las consecuencias, tanto personales como a nivel de la salud de este vicio espiritual. Y sin más que agregar, entonces yo paso a compartirles la presentación. Hablaremos de la pereza espiritual según Santa Hildegarda de Bingen. Definición de pereza. Santo Tomás de Aquino define la asedia, que la asedia es una clase particular de pereza, como una tristeza espiritual con respecto al bien divino. La asedia viene siendo como un tipo de pereza a nivel espiritual, solamente que al día de hoy el término de asedia ya no es visto como anteriormente, obviamente en los tiempos de Santo Tomás de Aquino, donde se le consideraba la asedia como un pecado capital. La pereza es uno de los 7 pecados capitales y se define como la falta de diligencia en cumplir con los deberes espirituales y temporales, debido a la negligencia o la aversión al esfuerzo. Es una actitud de indiferencia o flojera que lleva a postergar o evitar responsabilidades necesarias, ya sean físicas, emocionales, mentales o espirituales. Fíjense en lo que implica este tipo de vicio espiritual que lleva a la persona a la aversión al esfuerzo, es decir, al rechazo a esforzarse por cumplir con sus deberes. Eso es una definición corta de lo que es pereza. La pereza implica una falta de compromiso y dedicación hacia el crecimiento espiritual, hacia lo que es la oración, la caridad y el servicio de los demás. También puede manifestarse en la procrastinación, también lo que es la falta de motivación y la apatía hacia lo que es el trabajo o hacia el estudio. En última instancia, la pereza es vista como un obstáculo para el desarrollo personal y espiritual, ya que impide el cumplimiento de la voluntad de Dios y el servicio de los demás de manera efectiva. Imagínense una persona que quiere ser santa y se propone ser santa, inclusive hace pereza a la oración. Eso es imposible, crecer a nivel espiritual con lo que se llama pereza espiritual. Pero los tipos de pereza ya los voy a mencionar más adelante. Hablamos de la pereza mental. Este es uno de los tipos de pereza. Y la pereza mental se refiere a una falta de voluntad o disposición para comprometerse con actividades que requieren esfuerzo a nivel intelectual. Lo que es la concentración, el pensamiento crítico, es una actitud caracterizada por la aversión al trabajo mental, lo que es la procrastinación y la búsqueda de gratificación instantánea en el lugar de dedicar tiempo y energía a actividades que requieren reflexión, análisis o resolución de problemas. Una persona con pereza mental, una persona que quiere todo fácil, todo rápido, no quiere pensar, no quiere buscar soluciones a sus problemas, no le gustan las actividades que implican reflexión, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque prefieren llevarse hacia actividades superfluas. Esto es lo propio de una persona con pereza mental. ¿Y cuáles son los ejemplos de pereza mental? La persona que evita el estudio o la lectura. Evita estudiar para un examen o leer material educativo necesario para su desarrollo académico o profesional, prefiriendo distracciones o actividades más pasivas. Otra característica del perezoso mental depende de respuestas superficiales. En lugar de tomarse el tiempo para investigar y comprender un tema en profundidad, una persona con pereza mental puede conformarse con respuestas superficiales o simplemente aceptar la información que se le presenta sin cuestionarla. Una persona que se deja llevar por la superficialidad, por aquello superfluo,
con tal de no tener que hacer análisis críticos a nivel de pensamiento o de aquello que requiere esfuerzo. Pospone la toma de decisiones. Es una persona que evita tomar decisiones que requieren reflexión o análisis, posponiendo la tarea o dejando que otras decidan por él o por ella, para evitar el esfuerzo mental asociado con la toma de decisiones. También es una persona que busca entretenimiento constante. En lugar de dedicar tiempo a actividades que fomenten el crecimiento intelectual o personal, como por ejemplo adiestrarse en escuchar estas conferencias, es una persona que puede pasar horas consumiendo contenido de entretenimiento sin un propósito definido, como ver televisión o navegar por internet sin ningún tipo de dirección. También es una persona que tiene una resistencia al cambio. Se resiste a cambiar sus puntos de vista o formas de hacer las cosas. Prefiere mantenerse en lo conocido en lugar de enfrentarse a la incertidumbre o al esfuerzo mental que es necesario para adaptarse a nuevas situaciones o ideas. Una persona que no le gusta salir de su zona de confort, que ni siquiera piensa en atreverse a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo esto implica un esfuerzo. También se caracteriza por la falta de planificación o seguimiento. Puede mostrar una falta de planificación o atención en los detalles en su vida diaria, evitando la organización o el seguimiento de tareas importantes y prefiriendo vivir en el momento sin considerar las consecuencias a largo plazo. Es una cosa a aclarar, el perezoso no es solamente el que se la mantiene durmiendo todo el día, no, sino inclusive un tipo de pereza es el propio de aquellas personas que se dedican tanto al trabajo profesional que descuidan su hogar y su familia. Eso es un tipo de pereza. También está aquella persona que hace de todo, pero no se ocupa de lo que realmente se tiene que ocupar, que son sus deberes y sus obligaciones. Esto también es un tipo de pereza. Hablamos entonces del tipo de pereza conocido como pereza espiritual. Este es otro tipo de pereza y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2094, se define la sedia o pereza espiritual, viene a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo que se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos define la pereza espiritual como, de forma indirecta, rechazar el gozo que viene de Dios. Si nosotros no nos unimos a Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la comunión y obviamente previamente a la comunión lo que es la confesión, y tenemos pereza a nivel espiritual para hacer todas estas actividades, nosotros estamos rechazando el gozo que viene de Dios, porque Dios entra con nosotros a través del Espíritu Santo cuando estamos en un estado de gracia, cuando oramos, cuando lo buscamos, cuando leemos la Biblia, y esto implica obviamente un esfuerzo que con la pereza espiritual eso es imposible de lograr. Tenemos entonces que la asedia, que es un tipo de pereza espiritual, está enmarcada dentro de los pecados en contra de la caridad. En el punto 2733 de la Iglesia Católica dice, otra tentación a la que abre la puerta a la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, el relajamiento de la ascesis, el descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esto nos lo dice Mateo en el capítulo 26, versículo 41. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Entonces nos dice que obviamente lo que es la sedia, que es el tipo de pereza espiritual, podemos decir que empieza con la negligencia del corazón, el descuido de nuestros deberes a nivel de lo que es la parte espiritual, ¿no? Incluyendo lo que es la oración y lo que les comentaba anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos dejamos caer en negligencia, así sean pequeñas, nos vamos a dejar dominar a la larga de lo que es la carne. Es lo que dice Mateo. Acá el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero a través de lo que es la humildad, nosotros vamos a poder entender la necesidad que tenemos de estos encuentros espirituales con Dios
y del esfuerzo que esto supone, ¿no? Si nosotros queremos cambiar nuestras vidas, debemos empezar por alejarnos de este tipo de pereza, que es la pereza espiritual. ¿Y cuáles son los ejemplos de pereza espiritual? La falta de interés en la vida espiritual. Puede la persona no buscar activamente experiencias religiosas, prácticas de oración o estudio de textos sagrados. ¿Por qué? Porque le da pereza. Evita la reflexión o introspección. Una persona que evita reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con el propósito de la vida, el significado de la existencia o su relación con lo divino y prefiere distraerse con preocupaciones materiales o terrenales. Entonces, una persona que pone en primer lugar el mundo terrenal, las distracciones, las redes sociales, el estar horas en lugar de estar acostado nutriendo su mente de crecimiento espiritual, prefiere pasar horas mirando redes sociales, mirando videos en TikTok, videos no netamente de entretenimiento sin ningún tipo de propósito en particular. Esto es una manifestación evidentemente de lo que es pereza espiritual. Tenemos también la rutina significado espiritual. Son aquellas personas que pueden llevar a cabo prácticas religiosas o espirituales, pero de manera mecánica, sin una verdadera conexión o intención espiritual. Las actividades como la asistencia a servicios religiosos o la recitación de oraciones pueden convertirse en simples rituales vacíos de significado. Personas que van a la iglesia, acuden a los sacramentos, rezan el rosario, pero todo lo hacen con una actitud de indiferencia, con una actitud de no apego al amor a Dios, de no tener esa intención de conocerlo de manera real y profunda y que lo hacen todo de manera automática. Eso es un tipo de pereza espiritual. Evita el compromiso con la comunidad religiosa. Esto también es otro tipo de pereza espiritual. Puede mostrar esta persona falta de interés en participar activamente en una comunidad religiosa o espiritual, evitando compromisos como la asistencia a reuniones o actividades de grupo. También la resistencia al cambio espiritual. Esta persona puede resistirse a cualquier cambio en sus creencias o prácticas espirituales, prefiriendo mantenerse en su zona de confort y evitar enfrentarse a nuevas perspectivas o enseñanzas que puedan desafiar su visión con respecto al mundo. Aquella persona que no quiere salir de su zona de confort es una persona con pereza. La falta de búsqueda de crecimiento espiritual. Puede carecer esta persona de motivación para buscar un crecimiento espiritual personal, contentándose con una comprensión superficial de su fe o evitando los desafíos que podrían conducir a un mayor desarrollo espiritual. Las personas que quieren ser santas es una persona que tienen que tener un gran esfuerzo y por lo tanto erradicar de todas las maneras posibles la pereza espiritual. Un mayor crecimiento espiritual se consigue practicando las virtudes de Jesucristo en nuestro día a día y eso es un desafío para nosotros que tenemos una inclinación natural hacia el mal. Tenemos también lo que es la poca disposición de estas personas para enfrentar el sufrimiento, la dificultad desde una perspectiva espiritual. ¿Puede esta persona evitar recurrir a su fe o a espiritualidad como fuente de consuelo, fortaleza en tiempos de sufrimiento o dificultad, prefiriendo buscar soluciones puramente terrenales o distracciones temporales? Esta es una forma también de pereza espiritual. Y nos vamos a los ejemplos de pereza física. Aquella persona que evita el ejercicio. Una persona con pereza física puede evitar realizar actividades físicas como caminar, correr, ejercer lo que es actividades a nivel del gimnasio, participar en deportes y prefiere quedarse en casa, pasar el tiempo en actividades sedentarias como ver la televisión o jugar videojuegos. Otro tipo de ejemplo de pereza física es el sedentarismo prolongado. Pueden pasar largos periodos de tiempo sentados o acostados, evitando levantarse, moverse, incluso cuando hay oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, puede optar por usar el ascensor en lugar de subir escaleras o conducir en lugar de caminar cortas distancias. Esto es también, obviamente, pereza física. El descuido de la higiene personal. Una persona con pereza física puede mostrar una falta de interés en cuidar su cuerpo y su apariencia personal, evitando actividades básicas de cuidado personal como bañarse regularmente, cepillarse los dientes o cambiarse de ropa limpia. Recordemos lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él define en parte la pereza como la tristeza. Por lo tanto, una persona con pereza es una persona que esconde dentro de sí una tristeza
y un desánimo a lo que realmente tiene que hacer, a cumplir con sus deberes y obviamente a la parte espiritual. Una persona con tristeza y con pereza puede tener un descuido inevitable de su higiene personal. También está la mala alimentación. Estas personas pueden optar por consumir alimentos procesados y poco saludables en lugar de preparar comidas nutritivas y equilibradas. ¿Por qué? Porque la pereza física puede manifestarse en la falta de voluntad para planificar y preparar comidas saludables, prefiriendo opciones rápidas y fáciles o inclusive pedir comida para llevar. También una persona que evita el trabajo físico puede evitar realizar tareas domésticas, laborales, que requieren un esfuerzo físico como limpiar la casa, cortar el césped, levantar objetos pesados, delegando estas responsabilidades a otras personas o posponiéndolas de forma indefinida. Son personas que duermen en exceso, pueden pasar largas horas en la cama o dormir durante el día, evitando levantarse temprano o participar en actividades matutinas. Esto puede ser un signo de pereza física y una falta de motivación para comenzar el día con energía y con determinación. También es una persona que lleva a la negligencia de la salud. Puede ignorar las señales de su cuerpo y posponer la búsqueda de atención médica cuando sea necesario. Por ejemplo, puede evitar hacer ejercicio debido a dolores o molestias menores en lugar de abordar el problema subyacente y buscar tratamiento adecuado. Personas que rehúyen a ir al médico son personas también con este tipo de pereza a nivel de lo que es físico, ¿no? Nos vamos entonces al significado bíblico de la pereza. En la Biblia, la pereza se considera como un comportamiento negativo y se aborda en varios pasajes como un obstáculo para la vida plena y el cumplimiento del propósito divino. En la Biblia se nos refleja que la persona debe trabajar para la supervivencia y una persona que se opone al trabajo es una persona que está con este pecado, que es un pecado capital. Nos dice la Biblia que con respecto a lo que es la pereza y habla sobre lo que es la falta de diligencia y responsabilidad. La Biblia advierte contra la pereza como una falta de diligencia y responsabilidad en el trabajo y en la vida en general. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, se compara al perezoso con la hormiga que trabaja diligentemente para almacenar provisiones durante el verano, mientras que el perezoso duerme y se niega a trabajar, lo que lleva a la pobreza y a la escasez. Una persona con pereza, una persona que a la larga va a tener gran pobreza y mucha escasez. También pierde oportunidades y bendiciones. ¿Por qué? Que son, de hecho, bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que son diligentes y fieles. En Proverbios, capítulo 10, versículos del 4 al 15, se compara el perezoso con el que duerme durante la época de la cosecha, perdiendo así la oportunidad de recoger y disfrutar los frutos de su trabajo. Por lo tanto, perdemos grandes oportunidades de crecimiento personal, inclusive espiritual, a través de este vicio de la pereza. Hay también consecuencias espirituales y materiales, ¿no? Tenemos estas consecuencias en la Biblia. De hecho, nos enseña que la pereza puede tener estas consecuencias tanto a nivel espiritual como material, como lo es en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se advierte que aquellos que se niegan a trabajar no deberían comer, lo que indica que la pereza puede llevar a la escasez y a la necesidad material. Además, en Mateo, capítulo 25, versículo del 26 al 30, la parábola de los talentos enseña que aquellos que no son diligentes con los que se les ha confiado pueden perder incluso lo que tienen. Entonces, hay pérdidas materiales, hay pobreza a nivel de los bienes materiales y espirituales, ¿no? Importancia del trabajo y de la diligencia. La Biblia enfatiza la importancia de trabajar y de hacer acciones de diligencia como parte del propósito divino para la humanidad. En Génesis, en capítulo 2, versículo 15, se nos dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, lo que muestra que el trabajo es una parte integral de la vida humana y un medio a través del cual podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Dios quiere para nosotros ¿qué? Que nosotros trabajemos de forma activa, que luchemos por resolver nuestras dificultades, obviamente siempre confiando en que Él nos va a asistir en todo momento. Pero ¿cuáles son las consecuencias en la salud de la pereza? Y esta información ha sido extraído del libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Estrilo del año 2022. Santa Hildegarda nos dice que estas son las consecuencias en la salud con respecto a la pereza.
la isquialgia, ¿verdad? Que es básicamente un dolor a nivel del nervio ciático, el síndrome de agotamiento, la debilidad hormonal, la pérdida de la sexualidad, impotencia, insuficiencia renal y suprarrenal, cálculos renales, reumatismo, las varices, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, la ansiedad, la baja autoestima, las hemorroides, la artritis o artrosis de las articulaciones de la cadera y de la rodilla y la depresión. Todas estas son enfermedades propias del vicio de la pereza o del pecado de la pereza. Y nos pasamos entonces a las consecuencias personales de la pereza. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel personal de este vicio espiritual? La falta de logros y desarrollo personal. La pereza puede obstaculizar el progreso personal y profesional al evitar que una persona alcance sus metas y potencial completo. Aquellos que son perezosos pueden perder oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo profesional debido a su falta de motivación y acción. Una persona que prefiere estar todo el día acostado, echado en la cama, viendo televisión y comiendo, en lugar de buscar de forma activa empleo, institución por institución para meter hojas de vida, evidentemente va a perder grandes oportunidades de desarrollo personal y profesional. Tenemos los problemas en el trabajo. La pereza puede resultar en un bajo rendimiento en el trabajo, lo que puede afectar las oportunidades de avance, la reputación y las relaciones laborales o académicas. Los individuos perezosos pueden ser percibidos como poco confiables o poco comprometidos, lo que puede afectar su éxito a largo plazo en el ámbito laboral o educativo. Una persona que echa carro, como le decimos nosotros en Venezuela, una persona que en el trabajo prefiere hacer cualquier cosa, desentenderse de las actividades que tiene que hacer, evidentemente lleva a sus compañeros de trabajo a sentimientos de injusticia y deterioro en las relaciones interpersonales. La pereza puede causar tensiones en las relaciones interpersonales, ya que puede llevar a que se asignen responsabilidades de manera desigual o que se sientan resentimientos por la falta de esfuerzo y contribución por parte de una persona perezosa. Esto puede afectar relaciones familiares, de amistad o laborales. Las relaciones de pareja se pueden ver muy afectadas debido a este vicio espiritual. Si alguien de los dos no hace el trabajo de forma equitativa, inmediatamente van a haber sentimientos de injusticia y por lo tanto problemas y conflictos a nivel interpersonal. Tenemos también la escasez financiera. La pereza puede conducir a falta de éxito financiero, ya que puede resultar en la pérdida de oportunidades de empleo, ascensos o aumentos de salario. Aquellos que son perezosos pueden tener dificultades para mantener un empleo estable o para avanzar en sus carreras, lo que puede resultar en dificultades financieras a largo plazo. Una persona, eso es lo que había comentado la Biblia, que puede tener gran escasez a nivel espiritual y también a nivel material. Y los sentimientos de insatisfacción y arrepentimiento. La pereza puede generar sentimientos de insatisfacción y arrepentimiento a medida que una persona reflexiona sobre las oportunidades perdidas y el tiempo malgastado debido a la inactividad y la falta de motivación. Esto puede contribuir a una disminución de la autoestima y en la felicidad en general. Obviamente, aquellas personas que empiezan a hacer estos procesos de análisis se van a dar cuenta de todas las oportunidades que dejaron pasar simplemente por preferir estar en casa durmiendo o viendo televisión. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y concluyendo, ahora sí, con esta conferencia, yo les invito entonces a una reflexión sobre lo que es la pereza. La pereza nos lleva a la pobreza. Ya sabemos que la pereza nos lleva a un bloqueo a nivel del crecimiento personal, espiritual. Nosotros en los diferentes tipos de pereza, y si queremos cambiar, nunca lo vamos a poder hacer a través de este vicio, que representa la madre de todos los vicios y que va en picada, es decir, va en aumento, no va en descenso. Si nosotros nos empezamos a dejar dominar por el vicio de la pereza, y preferimos recurrir a actividades superfluas, superficiales o propias de este mundo material y sin pensar la importancia en el crecimiento espiritual, estamos básicamente rechazando el gozo que viene de Dios, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y todos los frutos maravillosos que nosotros podemos conseguir a través de un crecimiento a nivel espiritual en todos los niveles. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta no solamente la pereza espiritual, sino la pereza física, que nos puede llevar a enfermedades físicas. Esto lo dice Santa Hildegarda,
todas las enfermedades que pueden generarnos este vicio espiritual. Yo espero que esto sea de reflexión y que estas características sean repasadas por ustedes a ver si en algún sentido u otro están cometiendo este tipo de vicios para que a través de la toma de conciencia podamos cambiarlo hacia la virtud contraria, que es la diligencia, que eso obviamente lo vamos a hablar en la siguiente conferencia. Y sin más que agregar, entonces yo me despido de todos ustedes. Hasta una siguiente conferencia. Les deseo un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.